Nuevas instituciones creadas a partir de la reforma de 1994. Bueno, la primera institución sobre la cual vamos a hablar es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación ya existía previo a la reforma de 1994, pero al introducirla en el texto de la Constitución Nacional, el constituyente buscó darle una mayor autoridad, un mayor significado para la nación. Y básicamente la Auditoría General de la Nación tiene por función asegurar la honradez de la República. Bien, esto en dichos de un ex auditor general de la Nación. Bueno, vamos a empezar hablando de qué hace esta Auditoría General de la Nación. Bien, el control, todo esto figura en el artículo 85 de la Constitución Nacional. El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. Bien, entonces debemos comprender que la Auditoría General de la Nación depende del Poder Legislativo. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará por un presidente designado por el partido opositor, 3 representantes de la Cámara de Senadores y 3 representantes de la Cámara de Diputados. Bien, entonces, la Auditoría General de la Nación depende del Poder Legislativo y es un organismo de asistencia técnica del Congreso, compuesta por 7 miembros, 3 de la Cámara de Senadores, 3 de la Cámara de Diputados y un presidente, obviamente designado por el partido opositor, ya que sería muy difícil ejercer el control si el presidente de la Auditoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo estuvieran en manos del mismo partido, no por las cualidades de dicho presidente, sino por el hecho de ser del mismo partido. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública, centralizada y descentralizada. Viene a decir que controla absolutamente todo. Existe una comisión bicameral revisora de cuentas que funciona como nexo entre la AGN y el Congreso. Está conformada por 6 diputados y 6 senadores. Es una comisión bicameral permanente. Y la ley que debería reglamentar el funcionamiento de la AGN no ha sido sancionada desde 1994, cuando se modifica el texto constitucional y se incorpora la Auditoría General de la Nación a dicho texto. Se establece que debería haber una ley que reglamente su funcionamiento. Bien, esta ley nunca fue sancionada, lo cual obviamente limita su autonomía. Y esta auditoría no puede controlar todo. Cada año selecciona organismos para auditar. Es tan grande el Estado argentino, el Estado nacional, que es imposible controlar todo para esta auditoría. Si tuviera que controlar todo, debería tener un tamaño mucho mayor. ¿Qué sucede con los informes de esta auditoría? Bueno, sus informes son enviados a la Comisión Bicameral y publicados en su página web. Tal vez faltaría un poquito más con respecto a los informes, que no queden solo en ser publicados y enviarlos a una comisión bicameral, donde normalmente son archivados, sino que faltaría que esta AGN se involucre un poco más con la justicia. El Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente, instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una vez. El Defensor del Pueblo tiene legitimidad procesal, posee competencias preventivas y competencias reparadoras. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de miembros presentes en cada una de las cámaras. Bien, esta de las 2/3 partes está hecho para que este Defensor del Pueblo
sea una persona que tenga el consenso de los distintos partidos, que estos partidos se sienten y lleguen a un acuerdo. Bien, eso no ha pasado en Argentina y al día de hoy, en 2019, hace aproximadamente 8 años que no tenemos un defensor del pueblo. El Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Es un órgano extrapoder. Esto significa que no pertenece a ningún poder, pero que tampoco es un cuarto poder. Bien, el Ministerio Público no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, pero tampoco conforma un cuarto poder. Está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, integrado por un Procurador General de la Nación, que sería la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y un Defensor General de la Nación, que es la cabeza del Ministerio Público de la Defensa, y los demás miembros que establezca la ley. Bien, entonces tenemos que el Ministerio Público es bicéfalo, es decir, que tiene dos cabezas, no habiendo por encima de estos dos otro que los controle a ambos. Tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, y sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.